Calcular la fracción generatriz de los siguientes números decimales periódicos utilizando las progresiones geométricas. Recuerda, la fracción generatriz es esa fracción tal que al pasar la decimal, es decir, al dividir, obtenemos el número decimal periódico correspondiente. Bien, ¿qué tienen que ver los números decimales periódicos con las progresiones geométricas? Pues ahora, al ver este primer ejemplo, lo vais a entender. Mirad, 3,8 y el 8 de periodo se puede escribir también como 3 más 0,8 más 0,08 más 0,008 y así indefinidamente. Si yo ahora llamo a sub 1 a este sumando al segundo, a sub 2 al tercero y así sucesivamente, si soy capaz de sumar todos estos términos, podré encontrar la fracción generatriz. Recordemos en esta tabla lo que hay que saber sobre las progresiones geométricas. La definición es que es geométrica cuando al dividir un término entre el anterior obtenemos siempre el mismo número, o lo que es lo mismo cuando un término se obtiene multiplicando el anterior por un mismo número que se llama razón. El término general de las progresiones geométricas lo hemos utilizado muchas veces, la suma de los n primeros términos y atentos también, la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica también lo podemos hacer siempre que la razón esté entre menos 1 y 1. Pues observa que esta sucesión 0,8, 0,08, 0,008, esta sucesión es geométrica. ¿Por qué? Porque al dividir un término entre el anterior obtenemos siempre el mismo número, obtenemos un décimo, o si queréis con decimales 0,1. Si divido el tercero entre el segundo, también obtengo un décimo, 0,1. Por tanto, es geométrica y la razón es 0,1, que es un número entre menos 1 y 1. De ahí que si queremos hallar la suma de los infinitos términos de esta progresión, se puede hallar, es igual al primer elemento, 0,8, partido de 1 menos la razón, que es 0,1. 0,8 entre 0,9. Lo paso a fracción, claro, es 8 novenos. Acabo de averiguar que esta suma infinita de números decimales, es 8 novenos. Por tanto, puedo escribir 3,8, 8 de periodo, como 3 más 8 novenos. Ahora ya hacemos esta suma de fracciones sencilla, denominador 9 y numerador 3 por 9, que es 27 más 8. 27 más 8 son 35, 35 novenos. Esta es la fracción generatriz de este número decimal periódico puro. Como es el primero, voy a hacer la comprobación. Bueno, ¿en qué consiste la comprobación? Pues en hacer la división, claro. Voy a dividir 35 entre 9 y estoy seguro que me va a dar 3,8 y el 8 de periodo. Cabe a 3, 9 por 3, 27, sobran 8, ponemos la coma para bajar ahora a ceros, ¿no? 80 entre 9 cabe a 8, 9 por 8, 72, sobran 8, bajamos el 0, veo que el resto ya se ha repetido, de ahí que se va a repetir constantemente la cifra que ponga en el cociente. 8, 8, 8 y así sucesivamente. Efectivamente me da 3,8 y el 8 de periodo. Y a mí me gustaría recordar cómo pasabais de decimal a fracción en el tema de aritmética. Lo hacíais de la siguiente manera. Era una fracción donde el numerador escribíamos la parte entera y el periodo, todo junto, sin decimales, 38 en este caso, le restabais la parte entera y escribíais como denominador tantos 9 como cifras tenía el periodo. Observa que 38 menos 3 es 35, 35 novenos, como nos ha dado a nosotros, evidentemente. Esta fórmula tenía su explicación, que ahora no paso a contar, evidentemente. Repasad el tema de aritmética, donde se hablaba de todo esto.
Apartado B, 7, y el 3 de periodo. Voy a hacer lo mismo que antes, voy a separarlo como 7 más 0,3 más 0,03 más 0,003 y así sucesivamente. Llamar a 0,3 el primer término de una progresión que va a ser geométrica, a su 2 0,03, a su 3 0,03 e intentar hallar la suma infinita que estoy ahora marcando. Esa sucesión, igual que antes, se prueba que es geométrica, ya que al dividir un término entre el anterior tenemos 0,1. En lugar de 0,1 voy a poner un décimo esta vez, escribirlo como fracción, y sabemos el primer término es 0,3 o lo que es lo mismo 3 décimos. Como 3 décimos es un número entre menos 1 y 1, puedo hallar la suma de los infinitos términos. Según la fórmula, el primer término, que es 3 décimos, partido de 1 menos la razón, que es un décimo. Me queda 3 décimos partido de 10 menos 1, 9 décimos. Dividís, los 10 se van a simplificar y me queda 3 novenos, o lo que es lo mismo, un tercio. Volvemos a la suma que tenía aquí, tengo el 7, que no se me olvide, más toda esta suma, equivale a un tercio. Sumo estas fracciones, 21 más 1, 22. 22 tercios es la fracción generatriz de este número decimal periódico puro. Podéis comprobarlo igual que antes, claro. Al dividir 22 entre 3 da 7 y pico. Ese pico es un tercio y un tercio es 0,3, siendo 3 el periodo. Apartado C. Esta vez el número que me proponen es un número decimal periódico mixto, ya que hay un anteperiodo, el 5. Tenemos que escribirlo como una suma infinita. Se me ocurre escribirlo así, 3 más 0,5 y ahora ya empieza esa sucesión de números que podemos sumar. El primer término será esta vez 0,04, el siguiente 0,004, el siguiente 0,0004, siempre multiplicando por 0,1 el anterior. Es una sucesión de números a sub 1, a sub 2, a sub 3 geométrica donde la razón es 0,1, lo que es lo mismo un décimo. Y por tanto podemos sumarla aunque haya infinitos términos a través de esta fórmula que demostré en un ejercicio anterior. Igual que antes lo detallo, esa sucesión de números a sub n es geométrica, siendo la razón 0,1 o un décimo. Prefiero escribirlo como fracción para luego poder sumar. Y el primer término es 0,04, pero prefiero escribirlo como fracción para luego sumar las fracciones. 4 partido de 100. La suma de los infinitos términos de esta progresión es igual al primer término, que es 4 partido de 100, partido de 1 menos la razón, que es un décimo. Vamos a operar aquí, tenemos 4 partido de 100 en el numerador y en el denominador 1 menos un décimo, que son 9 décimos. 4 por 10, partido de 9 por 100. Bueno, esto se simplifica, queda 4 partido de 90, al dividir entre 10 numerador y denominador, y ahora dividiéndolo entre 2 también, pues 2,45avos. Esta suma infinita es 2,45avos. 0,5 lo paso a fracción también, es un medio. Claro, es que yo quiero tener al final una fracción, no decimales. Tengo por tanto 3 más un medio más 2,45avos. 2,45avos ha sido el resultado de esta suma infinita. Ahora ya sumamos. Observo que el mínimo común múltiplo va a ser 90. En el numerador tendré 3 por 90, que son 270, más 45, más 90 entre 45 es 2, 2 por 2, 4. Sumamos estos números, 45 y 4 son 49 y 270 más son 319. 319 partido de 90. Esta es la fracción generatriz de este número decimal periódico mixto. Podemos dividir y comprobar que es así. También me gustaría que recordarais cómo lo hacíais en el tema de aritmética. Decíamos que en un número decimal periódico mixto se puede pasar a fracción
escribiendo en el numerador la parte entera, que es el 3, el anteperiodo, que es el 5, el 4, que es el periodo, menos la parte entera, que es 3, y el anteperiodo, menos 35. Y en el denominador escribíamos tantos 9 como cifras tuviera el periodo, en este caso una, y tantos ceros después como cifras tuviera el anteperiodo, en este caso también una, por eso nos queda 90. 354 menos 35, si hacéis la resta, os da 319. Claro, la misma fracción que he obtenido ahora por un camino completamente distinto, haciendo esta suma infinita de números que siguen una progresión geométrica de razón un décimo, un número entre menos 1 y 1 y por tanto sumable. Apartado de 0,23 y ahora es el 23 el periodo. Es decir, estamos hablando del número 0,23, 23, 23, así indefinidamente. ¿Cómo lo podemos escribir como suma de números? Bueno, la parte entera esta vez es 0, lo escribo, pero evidentemente no suma nada, más 0,23 más 0,0023, ¿verdad? Si sumáis estos números llegaríais hasta aquí, ¿no? Hasta 0,2323. Más 0,000023 y así sucesivamente. Bien, pues tenemos que hallar ahora la suma de estos números, de estos infinitos números. Igual que siempre, pienso en esta sucesión de números decimales, pero se pueden pasar a fracción. Esto es 23 partido de 100, esto es 23 partido de 10.000, esto es 23 partido de 1.000.000. Observa que siguen una progresión geométrica. Si dividimos el segundo entre el primer término, os va a dar 0,01, por lo que es lo mismo 1 partido de 100. Si dividís el tercer término entre el segundo, os va a dar lo mismo, claro, 0,01, 1 partido de 100, y así sucesivamente. Estamos ante una sucesión geométrica cuya razón es 1 partido de 100. El primer término es 0,23, pero prefiero escribirlo como fracción para luego sumar esas fracciones. Como la razón está entre menos 1 y 1, puedo hallar la suma infinita. La fórmula muy sencilla, el primer término, 23 partido de 100, partido de 1 menos la razón. Me queda 23 partido de 100 y en el denominador 99 partido de 100. Al dividir, estos 100 se van a simplificar y me queda 23 partido de 99. 23 es primo y no es divisor de 99, por tanto no se puede simplificar más. Tenemos 0, que no suma nada, más esta suma infinita que acabo de averiguar que es 23 partido de 99. Por tanto, esta es la fracción generatriz de este número decimal, pero esta vez con dos cifras en la parte periódica. Podéis hacer la división para comprobar que lo hemos hecho bien. Bien, vamos a por el último decimal que nos plantean 1,9 y el 9 de periodo. Como siempre, lo escribimos como suma infinita de números. La parte entera, 1 más 0,9, más 0,09, más 0,009 y así indefinidamente, ¿verdad? Como hemos hecho el A, el B, el C fue algo distinto porque era periódico mixto. El D también un poco distinto porque tenía dos cifras en el periodo. Y ahora intentamos hallar esta suma infinita de números decimales. Del primer término es A sub 1, A sub 2, A sub 3. Vemos que A sub n es geométrica, ya que al dividir un término anterior siempre tenemos 0,1, es decir, un décimo. La razón, por tanto, es un décimo. Y el primer término, 0,9, o lo que es lo mismo, 9 décimos. Escribo fracción para luego sumar. Como la razón es un número entre menos 1 y 1, podemos hallar la suma infinita. La fórmula sencilla, primer término, 9 décimos, partido de, ahí lo tenéis, 1 menos la razón. Se demostró esta fórmula, 1 menos un décimo. Tenemos 9 décimos, partido de 10 menos 1 de 9 décimos. Vaya, esto nos da 1. Efectivamente, la suma de 0,9 más 0,09 y así sucesivamente es 1.
Luego tengo 1 más 1, que es 2. Nos da un número natural. Y es que, aunque parezca lo contrario, 2 es igual que el número 1,9 y el 9 de periodo. Sí, eso ocurre en cualquier número decimal periódico puro, donde el periodo es el 9. Es decir, 7,9 y el 9 de periodo, este número es realmente el 8. Bueno, pues ya hemos visto una utilidad más de las progresiones geométricas de esta suma infinita de números. El problema está resuelto.